Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Fundamentos de Microeconomía. A continuación, y relacionado con su ejercicio que deben ustedes presentar para la fase 2, que en este caso sería el punto 2 y 4, dado que los anteriores pues fueron temas que se trataron en la primera web conference. Entonces, de esa manera voy a presentar un ejemplo, un ejercicio relacionado con la relación marginal de sustitución y otro relacionado con la función de utilidad. Vamos con la relación marginal de sustitución. La razón marginal o tasa marginal de sustitución de un bien X por un bien Y, como se indica, tasa marginal de sustitución de XY o RMSXY, que significa razón marginal de sustitución, pues hace referencia a la cantidad del bien X que el consumidor está dispuesto a sacrificar con el propósito de adquirir una unidad adicional del bien X, estando aún en la misma curva de indiferencia. Si el comprador se mueve hacia abajo sobre dicha curva, la tasa marginal de sustitución XY o razón marginal de sustitución XY pues disminuye. Como ejemplo, tenemos la siguiente información. Bajo una curva de indiferencia para un determinado consumidor, un determinado individuo. Por lo tanto, esa razón marginal de sustitución de un bien X por un bien Y está dada por Y, que divide a X y eso es igual a 5. Para el ejemplo, y como lo tenemos acá, pues para poderlo graficar, hemos tomado cantidades en X y cantidades en Y. Esto lo trajimos de un Excel y donde X vamos a tomar unidades desde 1 hasta 10 y en QY desde 10 hasta punto 2. Entonces, estos fueron tomados valores al azar para poder ahí graficar. Y acá, entonces, hacemos nuestra curva de indiferencia ya determinada en el Excel y vamos a ver qué indica cuál de los dos bienes vale más que el otro y justificar gráficamente pues esa respuesta. Entonces, vámonos en este caso a mirar dentro del Excel cómo es que se obtiene esta tabla que fue llevada aquí al PowerPoint para explicar el ejercicio. Entonces tenemos la curva de indiferencia, aquí en este caso 1, y los bienes o los valores de QX y los valores de QY. Aquí ya los colocamos y ahora procedemos a graficar insertando gráfico. Yo ya no lo hago porque acá está listo. Acá tomamos valor de dispersión y colocamos y seleccionamos en este caso datos, valor de dispersión, seleccionamos entonces cuáles datos, en este caso curva de indiferencia, agregamos valores y colocamos los valores que tenemos acá y le damos el nombre de curva de indiferencia, curva de indiferencia. Acá miramos qué valores, entonces los de X, allá nos salen, borramos esto que aparece por defecto para tomar los del eje Y, serán estos y nos quedan y aquí pulsamos aceptar. Es obvio que nos va a salir la gráfica, yo ya cancelo porque la tengo hecha y nos sale la siguiente gráfica, obviamente que es la curva que nos marca y aquí miramos de qué manera fue que se pasó de un punto a otro para saber qué nos indican. Nos devolvemos a nuestro PowerPoint, aquí tomamos entonces el valor
que nos dio la tabla, la trajimos acá. En este, y para que el punto, dada la respuesta que tenemos que ofrecer, entonces, ¿qué indica? Que cuando, por ejemplo, esa razón marginal de sustitución pasa de un lugar a otro, es porque el individuo o el comprador o el consumidor deja de o sacrifica un bien Y por adquirir una unidad adicional del bien X o determinadas cantidades del bien Y por adquirir una unidad adicional del bien X. En este caso, por ejemplo, miramos acá que cuando pasa de C al punto D es porque sacrifica 5 unidades desde acá, desde el 5 hasta 10, hay 5 unidades del bien Y por adquirir una del bien X. En este caso aquí estaría 1. De 1 hasta 2, pues hay 1 por adquirir una del bien X y hasta aquí estaría punteada ese razón o tasa marginal de sustitución. Bueno, entonces, como se decía, ¿qué indica? Pues que al pasar del punto C al punto D en la curva de indiferencia, el consumidor renuncia a 5 unidades del bien Y a cambio de una unidad adicional del bien X y mantener el mismo nivel de utilidad, lo cual significa que la razón marginal de sustitución de XY pues es igual en ese caso a 5. Igual sucede cuando pasa del punto D al punto F. Vamos a mirar qué sucede del punto D al punto F. Pues que va a sacrificar acá 2 unidades, perdón, va a sacrificar 2 unidades del bien Y por adquirir una adicional del bien X, lo que quiere y significar que entre más descienda por la curva de indiferencia, cada vez renuncia a tener menos de Y y cada vez menos del bien Y. Volvemos acá, entonces, cuando pasa del punto D al punto F, en este caso en D estaba por Y hasta 5. Y ahora pasa al punto F, significa que disminuyó a 3. ¿Cuánto sacrificó de 5 a 3? Pues 2 unidades por adquirir una adicional del bien X porque estaba en D, por el eje X estaba en 2, ahora pasa a 3. Entonces significa que aquí adquirió una unidad más adicional y dejó de percibir o de adquirir 2 de Y. Bueno, entonces ahora el otro punto. ¿Cuál de los dos bienes vale más que el otro? Cuando en este caso la relación marginal de sustitución es de 5 unidades, ¿qué significa? Que por obtener un adicional de X ha sacrificado 5 unidades de Y, aún así manteniendo el nivel de utilidad. Para el caso, pues la razón marginal de sustitución, pues aquí es muy alta, de 5, lo que indica que el bien del eje X es más valioso para él en términos de utilidad que el bien del eje Y. Por lo tanto, el bien de X es más valioso que el bien del eje Y. Y nos dice el otro, justifique su respuesta gráficamente. Ya lo hicimos, ya lo corroboramos y es colocando, pues obviamente, la curva de indiferencia y cómo disminuye de un punto C a un punto D, de un punto D a un punto F, donde renuncia a adquirir, en este caso del C al D, 5 unidades frente a una adicional de X. Entonces, para que podamos graficar, podamos justificar, pues hay que utilizar la curva de indiferencia, ya que en ellas se muestran todas las combinaciones posibles que un individuo está dispuesto a adquirir con referencia a dos bienes
proporcionándole el mismo nivel de satisfacción, donde la pendiente de una curva de indiferencia representa, en este caso la pendiente es la que está punteada acá a la línea, representa pues esa razón marginal de sustitución en ese punto. Entonces de 1 a 5 pues sería 5. En este caso la razón marginal de sustitución de Y a X es pues 5. Y quiere decir que la pendiente de dicha curva en ese punto es de menos 5, es negativa, debido a la naturaleza creciente de la curva de indiferencia. Nuevamente, esto indica que para obtener una unidad adicional de X, el individuo está dispuesto a renunciar a 5 unidades de Y. 5 de Y por una de X. Por lo mismo, en la gráfica, la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto será más pronunciada, más hacia abajo, más decayente. Punto será más pronunciada en comparación con el eje Y, lo que significa que en el eje X es más valioso en términos de utilidad para el individuo que en el eje Y. Esto justifica que el bien X vale más que el bien Y en este caso. Bueno, apreciados estudiantes, espero esto haya sido de orientación para que puedan desarrollar el punto allá que se indica y que hace referencia a la tasa marginal o razón marginal de sustitución. Muchas gracias y hasta una próxima. Entonces, de esa manera damos por explicado el ejercicio.